Vamos a ir empezando también el directo en YouTube. Hola, hola, ¿qué tal? Os veo entrando por ahí, ¿qué tal? Estamos aquí otro jueves más y hoy vamos a hablar sobre cuánto tiempo antes podemos hacer nuestras decoraciones, si es que podemos hacerlas, ¿vale? Nuestras decoraciones de fondant o nuestras figuras y qué tenemos que hacer para conservarlas, sabiendo si se van a comer, si no se van a comer, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ir escribiéndome dudas y demás y os las responderé. Y bueno, vamos a empezar. ¿Vale? Cuando tenemos un encargo, lo más importante siempre es saber, ¿no? Un poquito si el cliente se va a comer las decoraciones, sobre todo si hablamos de más de figuras de fondant, ¿vale? Hay personas que sí que te dicen si se puede comer o no se puede comer porque tienen intención de, de probarlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero, vamos a diferenciar, ¿no? Entre cuanto antes podemos hacer nuestras figuras o nuestras decoraciones, ¿vale? Y hay que diferenciar esas decoraciones que van a ir pegadas en la tarta. Lo aconsejable es que se hagan el mismo día o el día de antes, como muy pronto, ¿vale? Porque van a estar pegadas a la tarta y probablemente se corten y demás. Entonces, si se quedan muy duras, va a ser complicado, ¿no? De cortarlas y, ¿no? Cuando vayan a partir la tarta va a ser un poquito más complicadas de cortar. Cuando lleguen, por ejemplo, imaginad que tenemos en el lateral de la tarta pegado un arco iris y lleva hecho 3 días. Pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Que lo vayan a poder partir bien. Entonces, recomendable siempre que lo hagamos o bien el día de antes o el día que vamos a entregar la tarta. Eso en cuanto a decoraciones que vayan pegadas en la tarta, por ejemplo. ¿Qué pasa con las figuras? Mi recomendación con las figuras es siempre, siempre, siempre que las hagáis cuanto antes mejor, porque ya sabéis que luego a veces aparecen problemillas de última hora, ¿no? O tenemos más encargos, ¿no? Entonces, si podemos quitarnos todo ese estrés y hacer las figuras con antelación y dejarlas listas y que estén bien secas, pues eso que nos vamos a llevar de tranquilidad, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer las decoraciones de fondant con antelación? Sí. Las figuras con muchísima mayor antelación, ¿vale? ¿Qué hay que hacer con las figuras? Bueno, pues obviamente si dejamos la figura en una estantería tal cual y pasa muchísimo tiempo hasta que la entregamos, esa figura se va a llenar de polvo, va a estar expuesta, ¿no? Pues a todo lo que haya en el ambiente. Entonces, mi recomendación es que con esa figura lo que podemos hacer es o bien meterla en una caja, que no le entre polvo, que no le dé suciedad y demás, que no esté en contacto, ¿no? Con el resto del ambiente, ¿no? Con todo lo que pueda haber. ¿Qué otra opción tenemos? Meterla en un armario también, ¿vale? Que esté, o sea, el caso es protegerla bien del polvo para que no se vea afectada. ¿Qué más podemos hacer? Pues, por ejemplo, nuestras figuras de fondant, eh, si sabemos que vamos a tardar un poquito en entregarlas, tenemos que mantenerlas fuera del alcance del sol, ¿vale? Porque el sol se va a comer el color de las figuras y la verdad que las va a estropear muchísimo, van a perder color. Entonces siempre mejor tenerlas en un lugar donde no les vaya a dar muchísimo el sol. Hola, hola a todos los que vais entrando, ¿vale? Si tenéis alguna duda, estamos hablando sobre cuánto tiempo antes podemos hacer nuestras decoraciones o figuras de fondant. Si tenéis alguna duda, me la escribís y intentaré responderla. Bueno, y estábamos diciendo que sí que podemos hacerlas con antelación, pero que tenemos que protegerlas un poquito pues del polvo, ¿no? Y sobre todo también del sol, porque si se pasa mucho tiempo hasta que las entregamos, pues se van a estropear. ¿Qué más cositas hay que tener en cuenta? Bueno, pues aparte de mantenerlas en una caja, en un armario, ¿no? Y lo que hemos dicho, un poco así apartadas, ¿vale? Tenemos que tener también en cuenta si el cliente se las va a comer o no se las va a comer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si me quiero comer una figura y está blandita
sí, me quiero comer una figura y está muy dura, ¿vale? Por norma general, el cliente no suele comérsela. Si va a morder una figura que está dura, o sea, si muerde la figura y está dura, pues se va a llevar un poco sorpresa, ¿no? Pero lo único que podemos hacer es avisarle y sobre todo comparárselo, ¿vale? Con esas decoraciones que tienen las típicas tartas de nata o chantilly, ¿vale? Dependiendo de dónde estéis, ¿no? Lo llamaréis de una manera u otra. Esas típicas decoraciones de azúcar que son tan tradicionales, que si una flor, que si un animalito, lo que sea, y son súper duras, o sea, las intentas morder, ¿vale? O incluso estas que ya venden ya hechas, ¿vale? Son bastante duras y el tacto de una figura de fondant es bastante parecido a ello. Entonces, mi recomendación es avisarle un poquito antes al cliente, ¿vale? Decirle que la figura no va a estar blanda si nosotros es que trabajamos con antelación y queremos entregarle la figura totalmente seca, ¿vale? Voy a ver la chuleta, que no sé qué más tenía apuntado para contaros. Si queréis ir escribiendo alguna duda o no, o si no tenéis ninguna. Pero básicamente es eso, ¿no? El saber si las vamos a pegar en la tarta, si van a ser figuras, si las vamos a entregar con mucha antelación, si no, y sobre todo si el cliente se las va a comer o no, ¿vale? Entonces, haciendo un poquito de recapitulación, ¿vale? Todas esas figuras que vayamos a hacer y que no las vayamos a entregar hasta dentro de un tiempo, es mejor que las mantengamos en una cajita, en un armario, ¿vale? Y apartadas del sol. Y luego, y sobre todo para evitar el polvo. Y las decoraciones que vayan a ir pegadas en la tarta sí que podemos hacerlas el día de antes o el mismo día, más recomendable, ¿vale? Para que se puedan comer. Y nada, el próximo día había pensado, bueno, vamos a hacer ahora un paroncillo por Navidad, ¿vale? Y luego más adelante volveremos a hacer directos así, respondiendo dudas. Más adelante vamos a hacer un directo donde vamos a hablar sobre cómo organizarnos a la hora de hacer las figuras de fondant, ¿vale? Por ejemplo, cuál es el proceso que yo utilizo para hacer mis figuras. Como desde buscar inspiración hasta preparar el fondant, por dónde empiezo haciendo la figura, ¿no? Para tener un poquito de referencia y demás, y hasta que termino la figura. Podéis escribirme y proponerme temas y lo que queráis. También quiero recordaros que estos directos no se quedan guardados en Instagram, pero sí que los tenéis grabados en YouTube, se quedan guardados en YouTube y que los podéis ver tantas veces como queráis. Además, si os unís al canal de Telegram, podéis tener ahí, ¿vale? Os voy avisando de todo y tenéis los enlaces, así que no hay ningún problema porque lo tenéis ahí todo presente, ¿vale? Y aunque no lo podáis ver, no podéis estar en el directo, sí que lo podéis ver después porque vais a tener el enlace. Si queréis uniros al canal de Telegram, tenéis el enlace en el link de mi perfil. Y nada, en principio nada más. ¿Podemos hacer las decoraciones con antelación? Sí, pero tenemos que avisarle también a nuestro cliente de que las figuras van a estar duras y nosotros tenemos que saber protegerlas bien del polvo y del sol. Si no tenéis ninguna dudilla, lo dejamos por aquí, ¿vale? Lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente, que será ya en enero, ¿vale? Vamos a hacer descanso ahora por las Navidades y nos volvemos a ver en enero. Y nada, chicos, que tengáis unas felices fiestas y lo paséis muy bien y nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.